Estimados alumnos, les doy la bienvenida. Hoy vamos a comenzar con los venenos orgánicos fijos, que se denominan así para diferenciarse de los otros grupos de tóxicos que ya hemos visto, como los volátiles y los inorgánicos, porque no se separan de la matriz por una simple destilación. Dentro de los venenos orgánicos fijos es un grupo de sustancias muy amplio, entre los que tenemos los plaguicidas, las drogas de abuso, los psicofármacos. Hoy vamos a tratar los plaguicidas. En un inicio vamos a ver las generalidades y después vamos a desarrollar específicamente cada grupo, dentro de los más importantes, los distintos grupos de plaguicidas que existen. Para tener en cuenta algo de historia, el inicio del uso de los plaguicidas se remonta a muchísimos años, desde que el hombre necesitó poder optimizar los cultivos para obtener los alimentos. De hecho, ya hay referencias sobre el uso de plaguicidas en el papiro de Eber. Por ejemplo, se utilizaba el azufre en la antigüedad para purgar los salones. Ya hay registros del uso de cobre también como fungicida. Entonces, principalmente o inicialmente, los primeros plaguicidas que se utilizaron fueron naturales, es decir, todos aquellos productos que derivaban de plantas y que tenían esta función. Luego aparecieron los plaguicidas inorgánicos, ya hemos visto por ejemplo el arsénico, el cobre, el azufre, y luego a partir de la década de 1930, con la Segunda Guerra Mundial, comienzan a aparecer los plaguicidas de síntesis, en que comenzaron a ser usados, primero sintetizados y luego usados por tener una mayor eficacia. Entre ellos, el primero que se sintetizó fue el DDT, en que lo sintetizó un químico Müller y descubrió sus propiedades como veneno contra los insectos, principalmente contra el mosquito, vector de la malaria. Luego, con el paso del tiempo, estos plaguicidas, los sintéticos, como eran tan efectivos, fueron usados inadecuadamente, es decir, se realizó el abuso de los mismos, lo que llevó a que traigan muchas consecuencias. Es por eso que los plaguicidas, por ejemplo, los órganos clorados, fueron luego prohibidos por todos los riesgos que producían tanto en la población como en el medio ambiente. El DDT fue utilizado para la epidemia de la malaria de forma muy eficaz. Y luego de los órganos clorados, aproximadamente también en la década del 30, comenzó la síntesis de los órganos fosforados. Starder, que era un químico alemán, es el que sintetizó el primer plaguicida de órganos fosforados, muy tóxico y inestable. En la actualidad se siguen utilizando, hay algunos que están prohibidos, pero más de la mitad aproximadamente de los plaguicidas órganos fosforados se están utilizando. Luego, en la década del 50, de 1950, comenzaron a aparecer las piretrinas, los carbamatos, para luego aparecer las piretrinas y los piretroides, que provenían de la flor del crisantemo, es decir, que tenían una base natural, y que eran menos tóxicos que sus antecesores. Es decir, que los órganos clorados y que los plaguicidas órganos fosforados. Y luego, en 1970, se produce el inicio del uso, síntesis y uso del glifosato, con el boom en que hasta el día de hoy tiene el glifosato, sobre todo en el cultivo de soja. Bueno, esta es una breve reseña de cómo a lo largo de la historia
los plaguicidas fueron cambiando, primero naturales, luego inorgánicos, para en última instancia tener los plaguicidas de origen sintético, que son los que hoy en día se utilizan con mayor frecuencia. Bueno, para poder iniciar la definición de plaguicida, hay que tener en cuenta contra qué va un plaguicida, ¿sí? Plaga es cualquier tipo de organismo que por su densidad poblacional perjudique los cultivos, la salud, los bienes o el ambiente. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de población. Esto quiere decir que no solamente son insectos, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, malezas, es decir, en plantas no deseadas, por ejemplo, hongos, y no solamente que perjudica los cultivos. Yo recién les contaba que, por ejemplo, el DDT había sido utilizado contra la epidemia por la malaria, ¿bien? O sea, para eliminar todos los vectores transmisores de enfermedades. Y también para los bienes o el ambiente. La definición de plaguicida es muy amplia y si la desmenuzamos o vemos en parte por parte, vamos a ver que es muy rica y que de ella podemos ampliar el concepto que usualmente se tiene. Según la FAO y la OMS, plaguicida es cualquier sustancia no solo que destruye una plaga, sino que también sirve para prevenir o para repeler, destruir o combatir, ¿bien? No solo para destruir, sino también para prevenir que dicha plaga aparezca. Bueno, lo que hablábamos recién, que las especies indeseables pueden ser plantas, hongos, animales, incluidos en la producción, almacenamiento, transporte y distribución. Eso también es muy importante. Por ejemplo, los diferentes plaguicidas no solo son colocados en el cultivo, sino en muchas etapas posteriores, como por ejemplo el almacenamiento de granos, en donde se ponen distintas sustancias con actividad fungicida, por ejemplo, cuando se tiene que transportar o exportar una determinada fruta, por ejemplo el limón al exterior, también se les coloca un plaguicida para que no se produzca no se deteriore la fruta antes de llegar al destino. O sea, no solamente es en el cultivo, sino también en las otras etapas. Es muy importante tener en cuenta que pueden ser sustancias reguladoras del crecimiento de plantas, como yo les decía. Muchos herbicidas se utilizan con el objetivo de eliminar las malezas. Esas malezas que no permiten que el cultivo de interés crezca. Desecantes, etc. Y estas sustancias pueden ser aplicadas antes o después del el cultivo. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de los plaguicidas? El objetivo de los plaguicidas es eliminar la plaga con el objetivo de eliminar vectores de enfermedades humanas o animales. Vamos a ver que hay muchos plaguicidas que se utilizan para la eliminación de ectoparásitos, por ejemplo en los animales, para que estos después puedan ser consumidos por el hombre. Plagas que afectan la cosecha, y también vamos a ver el uso de estas sustancias para control de plagas urbanas, es decir, de uso doméstico, ¿sí? Por ejemplo, en los domicilios o en distintas instituciones, como ser los hospitales, en las escuelas, en donde se necesita controlar esas plagas para que no se produzcan condiciones deficientes para la higiene y para la salud de los individuos que concurren a dicho lugar. Con respecto al uso de los plaguicidas, hay un dilema con respecto a la economía y a la salud pública. A ver, hay que tener en cuenta que los plaguicidas son necesarios. Son necesarios porque los distintos cultivos o los distintos alimentos son necesarios para que la población pueda vivir. Es decir, la población necesita de esos alimentos para vivir,
y la densidad poblacional es tan alta que los alimentos tienen que aumentar en cantidad. Por ende, para que esto sea más redituable y tenga un mejor rendimiento, hay un aumento en el uso de los plaguicidas. Pero ¿qué pasa? Cuando esa balanza del uso indiscriminado favorece, por ejemplo, yo acá les di el ejemplo del DDT, en donde el precio tiene mucho que ver. Cuando se comienzan a utilizar productos de baja calidad que tienen menor precio, o cuando se comienzan a utilizar productos en dosis que no son las adecuadas, o en una frecuencia no adecuada, es decir, sin respetar los márgenes de seguridad, aparecen los efectos que son perjudiciales para la salud, ¿sí? Es por eso que es importante tener en cuenta el uso racional de los plaguicidas. ¿Hay que usarlos? Sí, pero en la dosis adecuada, en la frecuencia adecuada y utilizar aquellos que están permitidos. Es decir, lo que se conoce como las buenas prácticas agrícolas. Así, de esa manera, se mantiene un equilibrio entre la economía y la salud pública. El insecticida ideal es aquel que sea selectivo, o sea, atóxico para las especies no objetivas, por ejemplo, que no sea tóxico para el hombre, en que sea barato, fácil de aplicar, la aplicación es todo un tema con los plaguicidas, que sea biodegradable, es decir, que no persiste en el ambiente y que no tenga acción residual. Todas estas características son muy difíciles de conseguir, es por eso que el plaguicida o el insecticida ideal no existe. Acá en imágenes pueden ver los diferentes usos de los plaguicidas. Pueden ver, por ejemplo, que puede tener uso doméstico, como les explicaba recién, los fumigadores de los domicilios, de las escuelas, etcétera. Es muy importante que las personas que van a realizar esta actividad tengan todos los elementos de protección, de uso agrícola. Ustedes pueden ver cómo es importante que la persona tenga el traje de seguridad, la máscara, los guantes, que la mochila tenga su dispositivo de seguridad. También pueden tener un uso medicinal, como habíamos hablado recién, para el tratamiento de los vectores transmisores de enfermedades o para el tratamiento de ectoparásitos de los animales. O sea que los usos son múltiples. Acá vemos, por ejemplo, el uso ganadero, como hablábamos recién de los animales, en ambiental, en alimentario, por ejemplo, en los distintos establecimientos o fábricas en donde se hace la producción de alimentos, es muy importante también que estos tengan buenas conductas de higiene. Para eso se utilizan los plaguicidas. Ahora, hay usos adecuados e inadecuados. Los usos adecuados son los que son beneficiosos para la salud humana y los inadecuados son los que llevan a ser perjudiciales para la salud. Entonces, entre ellos tenemos para eliminar vectores, transmisores de enfermedades humanas, para eliminar las plagas que afectan las cosechas, para el control de plagas urbanas, y en el caso de los usos inadecuados, son aquellos que cuando las plagas presentan resistencia a estas sustancias es cuando se produce su abuso. Este abuso lleva a una contaminación ambiental y a la aparición de los efectos crónicos. ¿Quiénes están expuestos a los plaguicidas? Yo acá hay que tener en cuenta que muchas veces se conoce como pesticidas o plaguicidas, en realidad son sinónimos. Nosotros preferimos usar el término plaguicida, pero tengan en cuenta que plaguicida o pesticida son sinónimos. Ya sea su
su origen por su uso, es decir, insecticida, herbicida, fungicida, etc. Estos productos llegan a el suelo, porque son aplicados directamente, y de esa manera del suelo a las plantas o al agua, y de esa manera a través del agua o del mismo suelo de las plantas pueden llegar a los animales. Y de esa manera llegar al hombre, es decir, a través de las plantas o de los animales. Es decir, es un círculo, ¿sí? Estamos expuestos a los plaguicidas, ya sea por los animales, por las plantas, por el suelo o por el agua. Ahora, la toxicidad de un pesticida está dada por muchos factores. Entre ellos, los importantes son la dosis. Hay que siempre respetar la dosis de la etiqueta, es muy importante porque esa dosis está establecida para que no sea perjudicial para la salud humana y para que pueda ser biodegradable en el ambiente, es decir, para que no se acumule. También tiene que ver la estructura química. Ya vamos a ver cómo la estructura química condiciona la toxicidad. Y a su vez, dentro de un mismo grupo, hay diferentes entidades con diferente estructura química, con también diferente toxicidad. ¿Por qué? Porque la estructura química es la que condiciona su hidro o su liposolubilidad, es la que condiciona su vía de ingreso y es la que va a condicionar su mecanismo de acción. Es por eso que es muy importante la estructura química. Ya vamos a ver, por ejemplo, en las piretrinas y los piretroides, cómo adicionando a una estructura básica distintos grupos funcionales, cambia su toxicidad. Lo mismo sucede con los organoclorados y con los órganos fosforados. O sea, adicionándole a la estructura madre distintos grupos químicos, la toxicidad del compuesto cambia. Y también es muy importante el tiempo de exposición, ¿sí? Generalmente, si el tiempo de exposición es crónico, o si los organismos a esta exposición son más susceptibles, los efectos van a ser mucho más tóxicos. Por ejemplo, no es lo mismo la exposición de un feto que se encuentra expuesto por una madre en gestación, en donde es un organismo muy susceptible porque está en desarrollo, a un individuo adulto que tiene todos los sistemas enzimáticos desarrollados y que puede llegar a biotransformar y eliminar el tóxico. La exposición no es la misma. Entonces, la población en general está expuesta a través del aire. Ya vamos a ver que hay muchos productos, muchos plaguicidas, que tienen la capacidad de volatilizarse y de esa manera difundirse por el aire a través de los alimentos, que es una vía muy importante. Ya vamos a ver cómo la legislación evita la acumulación de estos productos en los alimentos por accidentes tecnológicos o a través del agua, porque muchos de ellos son hidrosolubles. Entonces, de esa manera pueden transmitirse a través del agua. Entonces, los factores que contribuyen a la contaminación ambiental de los plaguicidas son la persistencia. Vamos a ver que algunos que son más persistentes que otros. Por ejemplo, los plaguicidas organoclorados, al tener cloro en su estructura, son altamente persistentes. Es decir, es muy difícil de eliminarlos, tanto de los individuos vivos como del ambiente. Su liposolubilidad, que va asociada a su persistencia, que va de la mano a su persistencia. Hay algunos que más son liposolubles y otros que no. Por ejemplo, vamos a ver que los organoclorados son liposolubles, en cambio, por ejemplo, un herbicida como el glifosato no, es hidrosoluble. Su movilidad ambiental, que le permite que tenga una distancia de recorrido desde el punto en el que se lo aplica hasta en donde se va a acumular. La incorporación de las cadenas tróficas, que tiene que ver con la liposolubilidad y la persistencia, algo muy parecido al que ya habíamos visto con el metilmercurio.
en la bioconcentración y en la biomagnificación. Hay algunos plaguicidas que sufren estos mismos procesos. Y también es muy importante la técnica de aplicación. Muchas veces, para que la aplicación sea más redituable, generalmente se hace a través de avionetas, y esto es lo que tiene lo que se conoce como el efecto de deriva, ¿sí? Al no aplicar el producto en una zona concreta, y al aplicarlo de esa manera, por los vientos, el producto se va distribuyendo, llegando a las zonas residenciales aledañas, es decir, a las zonas urbanas. Cuando los campos se encuentran aledaños a zonas urbanas, este tipo de aplicación puede ser muy perjudicial, porque de esta manera por los vientos llega a la población y puede producir contaminación ambiental con los consiguientes efectos tóxicos. Bueno, riesgos en el uso de los plaguicidas: puede producir intoxicación en el hombre de forma directa, por ejemplo, cuando los aplicadores de estos productos, el personal que trabaja con dichos productos, no cumple con las normas de higiene y seguridad, pueden exponerse, ya sea de forma dérmica o inhalatoria. También, por ejemplo, cuando hay intoxicaciones del índole suicidas u homicidas, en donde una persona puede ingerir un plaguicida, se puede producir una intoxicación de forma directa o indirectamente a través de la contaminación ambiental, por ejemplo, a través de los alimentos. Y puede producir alteraciones en el ecosistema. Por eso muchos de ellos fueron prohibidos, como por ejemplo el DDT. Luego que se observaron todas las alteraciones que producía en el ecosistema, esto llevó a su prohibición. Las consecuencias en la contaminación ambiental producen un desequilibrio ecológico, con la extinción de especies, la mortandad de crías, la muerte de organismos benéficos, por ejemplo, la inhibición enzimática. Vamos a ver que muchos de ellos actúan a nivel de las enzimas. Inhibición fisiológica, vamos a ver que muchos de ellos actúan como disruptores endocrinos, es decir, alterando el sistema endocrino. Alteraciones morfológicas, vamos a ver que muchos de ellos son teratogénicos, siendo muy susceptibles los organismos en formación. Alteraciones conductuales, porque muchos actúan a nivel del sistema nervioso central, inhibición del crecimiento, desarrollo de resistencia cuando se produce abuso en la aplicación de los mismos, bioacumulación y biomagnificación en el caso de los que son liposolubles, como por ejemplo los organoclorados, y sinergismo, es decir, potenciación, cuando se utilizan dos o más productos. Entonces, la pregunta es, ¿el paciente está intoxicado con qué? Generalmente, cuando se estudia la toxicidad de los plaguicidas, hay que tener en cuenta que se comercializan como productos técnicos, es decir, en cuya composición, o lo que se conoce como formulación, hay distintos representantes, ¿sí? En primer lugar, el principio activo, que es el que tiene la actividad plaguicida, y después tienen aditivos, es decir, sustancias mal llamadas sustancias inertes. En realidad no son inertes, porque esas sustancias también pueden ser tóxicas. En realidad son sustancias sin actividad plaguicida. Entre esos ingredientes tenemos, por ejemplo, los aditivos, las impurezas, las sustancias diluyentes. Vamos a ver que en muchos de estos principios activos, para que puedan llegar a su objetivo, por ejemplo una planta, necesitan de una sustancia diluyente, por ejemplo un solvente orgánico que lo que haga es aumentar
la liposolubilidad del ingrediente activo y de que de esa manera se puede absorber por las plantas, ¿sí? Por las raíces o por las hojas, dependiendo del sitio de acción del ingrediente activo. Pero esa formulación puede tener solventes orgánicos que también por per se pueden producir toxicidad. Es decir, estos ingredientes que son con actividad no plaguicida pueden tener toxicidad per se. Impurezas que se producen durante la fabricación de la formulación, pueden quedar restos en la síntesis, que son impurezas que también pueden ser tóxicas o aditivos, ¿sí? Por ejemplo, sustancias que se agregan para que pueda, por ejemplo, para que el organismo diana, por ejemplo un insecto, tenga inhibido una enzima y de esa manera el principio activo sea más eficaz, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que estos ingredientes extras, digamos, mal llamados inertes, lo que hacen es aumentar o favorecer la absorción, la distribución y la estabilidad del principio activo. O sea, favorecen la absorción y la distribución del principio activo en el organismo diano, ya sea un insecto o sea una planta. Y también lo que favorecen es la estabilidad del principio activo, porque vamos a ver que hay muchos principios activos que son degradables a la humedad o que se degradan con la luz, etc. Entonces, estos ingredientes extra lo que hacen es favorecer su estabilidad. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que es muy importante que la toxicidad de los plaguicidas está condicionada por la estructura química, como ya lo vimos, la dosis y también por el individuo. Ya hablamos que hay muchos individuos que son mucho más susceptibles a otros. O sea, siempre hay que tener en cuenta en la dosis lo que vieron en las primeras clases. Es decir, se encuentran en una población los individuos hiposensibles y los individuos hipersensibles. Es decir, los hiposensibles son aquellos a los que responden con un efecto tóxico a dosis menores. Y los hipersensibles son aquellos a los que responden a un efecto tóxico, los hiposensibles responden a un efecto tóxico con dosis mayores, por eso son hiposensibles. En cambio, los hipersensibles son los que van a tener un efecto tóxico a mayores dosis. El sinergismo de los vehículos o aditivos, por ejemplo, un ejemplo de ellos es el terbutóxido de piperonilo. Esta sustancia lo que hace es aumentar la toxicidad del ingrediente activo porque, o del componente principal de la formulación, porque inhibe la citocromo P450 del organismo diana, por ejemplo en insectos, ¿sí? Entonces, lo que hace es aumentar la eficacia del ingrediente activo, porque al administrárselo conjuntamente, este compuesto, que es el terbutóxido de piperolino, inhibe a la enzima citocromo P450 del insecto. Entonces, cuando el plaguicida ingresa al insecto, el insecto no puede metabolizarlo, biotransformarlo, porque tiene inhibida su enzima, y de esa manera se produce el efecto tóxico. Es decir, se inhibe la detoxificación por parte del organismo diana, por ejemplo el insecto. ¿Sí? Muchas veces estos productos son aditivos que son incluidos en la formulación. Habíamos dicho vehículos, que eran los solventes orgánicos, por ejemplo, y muchas veces los residuos, que puede ser por una síntesis deficiente, cuando se produce la síntesis de estas sustancias en estructuras, en condiciones deficientes, aparecen las impurezas.
Y esas impurezas pueden permanecer en la formulación. Entonces, la elección del plaguicida depende de muchas características que influyen en su toxicidad, ¿sí? La eficacia, el costo, habíamos visto que había algunos que por tener menor costo eran más tóxicos porque tenían una menor calidad. La persistencia, cuando el organismo o el medio ambiente no puede degradarlos, estos aumentan su persistencia y si son volátiles, dejan lo que se conoce como residualidad. Es un concepto muy importante que lo vamos a ver, por ejemplo, en los alimentos, ¿sí? Cuando quedan residuos de plaguicidas en alimentos, por ejemplo, porque no pueden ser degradados en su totalidad. La hidrólisis y la fotólisis también son características muy importantes porque si ese producto se hidroliza rápidamente o se destruye por la luz, no va a poder ejercer su acción como plaguicida en el organismo diana. Entonces, también eso tiene que ver en la elección del plaguicida. O sea, si no va a ser eficaz para mitigar, eliminar o destruir la maleza, no tiene sentido usarlo. También su peso molecular, vamos a ver cómo hay algunos que son mucho más pesados que otros, por ejemplo, los organoclorados que tienen cloro en su estructura son mucho más pesados que el glifosato, que tiene una estructura muy pequeña. La solubilidad en agua también es muy importante, dependiendo del sitio de acción del plaguicida, que sea soluble o no, si el mismo va a actuar en plantas, que tiene que llegar a la raíz o al follaje de las plantas, o si tiene que atravesar, por ejemplo, el caparazón de un insecto. Entonces, para eso es importante su solubilidad en agua o no. Lo que va a condicionar también el uso de los solventes orgánicos, que sean utilizados como vehículos del mismo para que el mismo pueda ser absorbido. Entonces, todos estos factores son los que influyen en la toxicidad. Bueno, hay un concepto muy importante, que es lo que se conoce como residuos de plaguicidas en los alimentos, que era lo que acabábamos de ver. En el Codex Alimentarius establece que en todas las sustancias presentes en un producto alimenticio que son destinados para el consumo del hombre o de los animales, como consecuencia de la utilización de un plaguicida. Entonces, este concepto engloba, hemos visto que cuando los plaguicidas tenían una mayor persistencia, podían tener una mayor residualidad. Y justamente residualidad es esto, son los restos del plaguicida que queda en un alimento que va a ser consumido por el hombre, en síntesis. Este concepto engloba todo. O sea, vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos los plaguicidas organoclorados, que muchos de estos plaguicidas se transforman, ¿sí? Se transforman en el ambiente. Por ejemplo, el DDT. El DDT se transforma en el ambiente. Además de transformarse en los organismos vivos, también se transforma en el ambiente. Es decir, cuando este producto es aplicado, se va a aplicar tanto la molécula original como sus metabolitos. Porque cuando se lo aplica, se degrada en el ambiente formando productos secundarios. Esos productos secundarios también son residuos de plaguicidas en los alimentos. No solo ellos, sino todos los ingredientes que vimos que forman parte de la formulación. Recién cuando vimos la formulación, vimos que tienen aditivos, impurezas, etc. Bueno, ellos también, si persisten y tienen residualidad, en los alimentos pasan a ser residuos de plaguicidas en los alimentos. Los resultados se expresan en miligramos de residuo por kilogramo de alimento, que es lo que equivale a partes por millón. Entonces, ¿qué es el límite máximo de residuo o el LMR? Es una entidad o es un concepto
está establecido que se define como la tolerancia o como la máxima cantidad de residuo de un determinado plaguicida sobre un determinado producto agrícola permitido por ley. ¿Qué quiere decir esto? Es la máxima cantidad, por ejemplo, de clorpirifos, que es un plaguicida, que puede haber en, por ejemplo, cultivos de limón. Bien, permitido por ley. Ya puede ser una ley nacional o puede ser una ley internacional para su exportación. Entonces, es la máxima cantidad que puede haber de ese plaguicida en un determinado alimento. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Quiere decir que el LMR es específico no solo para el plaguicida, sino también para el alimento. Es decir, si vamos al ejemplo del clorpirifos, vamos a ver que el clorpirifos tiene un LMR para el limón y un LMR totalmente distinto para la frutilla, por ejemplo. Entonces, este concepto está expresado en miligramos por kilo, como vimos recién, recomendado por el Códex, que está legalmente permitido. Y recién habíamos visto que dentro de los LMRs se mide todo. Se mide la molécula original, los metabolitos, los coadyuvantes y la impureza. Ahora, este LMR está calculado dependiendo de los siguientes, las siguientes características, ¿sí? Entonces, el LMR depende de la ingesta diaria admisible por el peso sobre un factor, que ese factor es un factor alimentario que está condicionado por la cantidad de alimento que se consume, ¿sí? Entonces, la ingestión diaria admisible es la ingestión diaria del plaguicida a lo largo de toda la vida del individuo que no tiene que provocar efectos adversos en la salud de los consumidores. Entonces, de esa manera, teniendo en cuenta esos criterios, se establece los LMR, teniendo en cuenta la ingestión diaria admisible, el peso y un factor que es un factor alimentario dependiendo del alimento. Para poder fijar los LMR, se tienen distintos criterios. Por un lado, el criterio toxicológico y por otro lado, el criterio agronómico. El criterio toxicológico es la ingestión diaria de un plaguicida a lo largo de toda la vida de una persona que no provoque efectos adversos sobre su salud. Para poder establecer este criterio toxicológico, lo que primero se tiene en cuenta es el nivel sin efecto observable, que es lo que ustedes habían visto en la primera clase, es decir, es el umbral. Y por eso es un nivel sin efecto observable, es el umbral o la máxima cantidad o concentración de esa sustancia que no produce un efecto adverso observable en una persona, el NOAEL, y la ingesta diaria admisible, que era lo que habíamos visto recién, ¿sí? La ingesta diaria admisible, habíamos visto que era la cantidad de alimento que estaba ajustada a la masa corporal. Y el NOAEL es la máxima concentración de la sustancia que no causa alteraciones detectables en el organismo. Entonces se tienen en cuenta estos dos criterios y el IDA y el NOAEL. Recuerden que el IDA es la cantidad de alimento ajustada a la masa corporal y el NOAEL es la concentración de la sustancia máxima. Bien. Por otro lado, se tiene en cuenta el criterio agronómico. Este criterio utiliza ensayos de campo con la finalidad de conocer el residuo real de un plaguicida que queda sobre los alimentos, ¿sí? Este residuo real va a depender de si se utilizan o no las buenas prácticas agrícolas. Esto es un trabajo de campo en donde realmente se cuantifica la cantidad de residuos que queda en un determinado alimento. Las buenas prácticas agrícolas establecen que
Tratar los cultivos solo cuando es necesario, no abusar de la dosis aplicada, es decir, utilizar la dosis que especifica la etiqueta, no una dosis mayor, y respetar el margen de seguridad entre la aplicación del plaguicida y la cosecha, ¿sí? Para que de esa manera, entre ese margen de seguridad está establecido para que se produzca la degradación del producto y para que el mismo no persista y no deje elevadas cantidades de residuos. Si ese margen no se respeta, ¿qué sucede? El plaguicida no se degrada, la persistencia del mismo aumenta y la residualidad del mismo aumenta, aumentando el LMR. Entonces, ustedes vean cómo el límite máximo de residuos se fija teniendo en cuenta la ingesta diaria admisible, el NOAEL, que es la máxima concentración en donde no hay efectos observables, y teniendo en cuenta las buenas prácticas agrícolas. La clasificación de los plaguicidas puede ser en base a múltiples criterios. Por ejemplo, según su uso, según su estructura química o según su dosis, en su toxicidad aguda mediante la dosis letal 50. Bueno, según su uso, tenemos por un lado los insecticidas, por otro lado los herbicidas, o sea, que repelen insectos, los herbicidas que repelen plantas indeseables, los fungicidas hongos, los rodenticidas, por ejemplo, roedores, acaricidas, nematicidas, es decir, según el organismo objetivo. A eliminar se pueden clasificar según su uso. Otra clasificación es según su estructura química, donde tenemos los organoclorados, las piretinas y los piretroides, los organofosforados, los carbamatos, los pipiridilos. Y otra clasificación muy importante es la que establece la Organización Mundial de la Salud, que es según su toxicidad. Bueno, acá tenemos diferentes grupos, ¿sí? Podemos ver en el grupo 1A, el grupo 1B, en el grupo 2 y el grupo, y el último grupo 3 y 4. Entonces, esto está armado de acuerdo a la toxicidad del producto, ¿sí? Entonces, tenemos en el grupo 1A los extremadamente peligrosos, son muy tóxicos y es importante que tengan en cuenta algo. La dosis letal 50 está dada según la vía de ingreso. Y acá viene otro concepto importante, que la toxicidad del plaguicida depende de la vía de ingreso. Ustedes vean, por ejemplo, en los que son extremadamente peligrosos, tienen una dosis letal 50, según sea vía oral o según sea vía cutánea. Vean ustedes cómo cuando la presentación o la formulación es líquida, la dosis letal 50 es mucho menor por vía oral que por vía cutánea, lo cual quiere decir que es mucho más tóxico por vía oral, porque tiene una dosis letal 50 menor. Cuanto menor es la dosis letal 50, mayor es la toxicidad. Entonces es mucho más tóxico si ingresa por vía oral que si ingresa por vía cutánea, ¿sí? Entonces la vía de absorción condiciona la toxicidad del compuesto. Luego tenemos los altamente peligrosos, donde se pueden observar lo mismo, los moderadamente peligrosos, los ligeramente peligrosos y los poco probables, ¿sí? En este grupo, en el grupo 4, están los poco probables. Entonces, hay que ver que, como yo les decía recién, la dosis letal 50 depende de la vía de ingreso, donde vamos a ver que hay algunos que tienen baja toxicidad dérmica, pero causan efectos tóxicos fatales cuando se los ingiere. Es decir, por vía dérmica tienen poca toxicidad y por vía oral son fatales.
Y hay que tener en cuenta que hay algunos productos, como por ejemplo los rodenticidas, que son altamente tóxicos para las ratas, por ejemplo las warfarinas, pero sin embargo la toxicidad en los humanos es menor. Entonces vean ustedes como dependiendo del órgano, o en realidad del organismo, Diana, como por ejemplo, una misma sustancia es mucho más tóxica para una rata y es menos tóxica para un ser humano. Bueno, acá ven los extremadamente peligrosos, por ejemplo, el paratión, los altamente peligrosos, como por ejemplo el diclorbos, los moderadamente peligrosos, como por ejemplo la cipermetrina, y los ligeramente peligrosos, como por ejemplo el maratión. La legislación en la Argentina está dada por dos organismos. Por un lado tenemos el SENASA y por otro lado tenemos la ATMAT. Entonces, en el SENASA es el que se encarga de controlar los productos fitosanitarios, es decir, en aquellos productos que son utilizados con el objetivo de mejorar los cultivos, o por ejemplo de poder almacenar los alimentos. También incluye la línea jardín, que son todos los productos que son utilizados en forma domiciliaria, ya sea en domicilios privados o en instituciones, y también todos aquellos productos de uso veterinario, ¿sí? Todos aquellos plaguicidas que se utilizan en los animales, como por ejemplo para combatir ectoparásitos. Y por último, tenemos la ANMAT, que es la que se encarga, el Instituto Nacional de Alimentos, que se encarga de la legislación de todos aquellos productos de uso domiciliario, domisanitario, y también de los que están presentes en algunos alimentos. Pero principalmente el SENASA es el que controla los plaguicidas en alimentos y en animales, y en todo lo que se ha utilizado en campo, por eso línea jardín. Y por otro lado, la ANMAT es la que se encarga de regular todos los productos de uso domiciliario. Los repelentes, por ejemplo, los cucarachicidas, o sea, todo lo que va a ser utilizado, tanto en domicilios particulares como en instituciones. Entonces, el paciente está intoxicado como puede haber intoxicaciones agudas. Acá vamos a ver que las intoxicaciones agudas son frecuentes, no como en los metales que veíamos que eran esporádicas, sino que son frecuentes, por ejemplo, con fines suicidas u homicidas. Es por eso que en el ámbito forense también es muy común la identificación y cuantificación de plaguicidas en distintas matrices. Después tenemos intoxicaciones laborales, que están en un limbo entre las agudas y las crónicas. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador está expuesto a altas dosis, puede desarrollar una intoxicación aguda, como ya lo vamos a ver, por ejemplo, con los órganos fosforados. O si está expuesto a bajas dosis por un periodo largo de tiempo, puede expresar una intoxicación crónica. Por ejemplo, porque no usa los elementos de protección personal. Y están las intoxicaciones ambientales, que son crónicas, como por ejemplo las producidas por los órganos clorados, que actúan como disruptores endocrinos, que se caracterizan por producir dichas intoxicaciones en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, tanto en el ecosistema, como en los individuos, como en los seres humanos, se pueden observar alteraciones después de la exposición de un largo tiempo a un plaguicida organoclorado a bajas dosis. Es por eso que es una intoxicación crónica, ¿sí? Los efectos se producen o aparecen con el tiempo.
Muy bien, bueno, hasta acá vimos entonces un resumen de las generalidades de los plaguicidas y en nuestros próximos encuentros vamos a ir desarrollando cada uno de ellos por aparte, viendo sus características físico-químicas, su toxicocinética y su toxicodinámica. Espero que les haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo encuentro.